Padre Celestial, gracias te damos por esta participación, por estos medios. Te pido, por favor, que nos guardes, nos des sabiduría, entendimiento para escuchar tu palabra. Gracias, Padre, por todos los participantes y los que se vayan conectando con nosotros. Señor, bendice este estudio y que sea de mucha bendición para todos. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues saludos a todos desde El Salvador, el pulgarcito de América, un país muy caluroso, pero bueno, aquí hay una oportunidad de ministrar y aquí estamos, ¿verdad? Eh, Sirviendo al Señor. Así que les ruego que podamos participar juntos. Cuando lo veas conveniente, pues puedes levantar la mano o preguntar o hacer un comentario. Yo estoy abierto a todo eso. Así que vamos a tratar esta noche de dar un bosquejo general desde el capítulo 6 al capítulo 50 del libro de Génesis. Estamos en Génesis y vamos a intentar ver ese bosquejo, ¿no? Y por supuesto vamos a empezar con la figura de Noé. Y lo que nos vamos a centrar en esta noche es en ver distintos personajes de los cuales pues la Biblia nos habla en este libro de Génesis. Como les dije al principio, pues el libro de Génesis es una narración histórica y nos habla de la creación precisamente en los dos primeros capítulos y de ahí en adelante pues se nos habla mucho todo acerca de los acontecimientos que sucedieron durante esa época. Y hemos dicho que aceptamos que el profeta Moisés fue quien escribió estos libros. Por supuesto, es de reconocer que muchas de las cosas llegaron a él, recopiló cosas de cómo ellos se transmitían, pues, estas narraciones históricas y cómo, inspirado por el Espíritu Santo, Moisés pudo eh, sembrar todo esto de tal manera que nosotros hoy lo gocemos. El diluvio. Pues para empezar, decirle que algunas personas no creen en el diluvio. Otros creen que el diluvio fue que solo en una zona, ¿no? Así como ahora mismo, pues Ecuador está sufriendo de unas tormentas muy fuertes. Y entonces ellos dijeron que solo una parte, una región pues de allá del Medio Oriente, fue la única que fue inundada. La postura más vial de las iglesias es que este fue un diluvio universal. Totalmente inundó toda la tierra y destruyó, como dice la Biblia, toda carne. En resumen, la vida de Noé se encuentra en Génesis 6:9, con las siguientes palabras. Estas son los registros de las generaciones de Noé. Y se empieza a enmarcar lo que Noé vivió y toda su descendencia. Noé era un hombre justo, irreprensible en su tiempo. Dice la Biblia que Noé caminó con Dios. ¿Te gustaría vivir una vida de manera que dejes un legado digno de recordar? Creo que a todos nos gustaría eso, ¿no? ¿No te gustaría que fuese así? Noé eligió, es una elección, caminar con Dios. Mientras estaba rodeado de gente malvada, como el mundo nunca había visto antes. Su historia nos da todas las razones para creer que un hombre o una mujer sí pueden marcar la diferencia al proponerse caminar con Dios. Y quiero que tú pues te identifiques con esa frase. ¿Quieres caminar tú con Dios? Y eso implica muchas cosas
de las cuales vamos a ver en la vida de Noé. Dice, Noé lo hizo, pues él caminó con Dios. Era un hombre de fe, común y corriente, pero de fe. La palabra fe enmarca el resumen de la vida de Noé. Según Hebreos 11:7 nos dice, por la fe, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvará, por lo cual condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Con esto también recalcar que la salvación siempre, desde un principio, ha sido por fe. Se necesita fe para construir un arca cuando el mundo nunca ha visto nada parecido. Ya no se diga un diluvio catastrófico. Se necesita fe para hacer algo que nadie más ha hecho. Se necesita fe para seguir haciendo lo que Dios te ha llamado a hacer cuando todos los demás se burlan de ti. Se necesita fe para hacer esto. En el caso de Noé, por más de 100 años, sin cansarse de seguir adelante con el proyecto que Noé sabía que Dios le había dado esa palabra y él se mantuvo fiel a esa palabra. Podemos aprender muchas lecciones de la vida de Noé, pero se necesita fe, pues, para caminar con Dios. Cuando todos a tu alrededor caminan al ritmo de su propio tambor. Aunque tu familia se oponga, que no le parezca, pues, viable, tú has de caminar con Dios. Estar segura de que estás tomando los pasos que Dios te llama a ver. 2, se necesita fe para caminar con Dios y no saber cómo va a resultar todo. No es una maqueta hecha, es que vas construyendo la maqueta y hasta el final te das cuenta de la maqueta que Dios quiere para tu vida, ¿verdad? Poco a poco. Lo que pasa es que tienes que tener una buena relación con Dios para enterarte de los pasos que has de dar. Dios te va a instruir, Dios te va a enmarcar todo lo necesario, todos los requisitos, instrucciones necesarias para llevar a cabo la obra que Dios quiere que haga en tu vida. También, pues, se necesita fe para motivar a tu familia a seguir obedeciendo a Dios. Imaginaos a Noé con su familia. ¿Quién sabe si le creían del todo? Oye, ayúdenme, vamos adelante, no nos desanimemos. Dios nos ha dicho esto, tenemos que obrar. Wow, y qué manos diestras les tuvo que haber dado el Señor para construir esta arca. En el estado de Kentucky, en los Estados Unidos, hay un ejemplar idéntico de lo que es el arca de Noé. Mucha gente cristiana la visita. Muchos van a verlo durante el año. Es un lugar muy visitado. Así pues, tenemos otra persona de la cual en la Biblia se dice que caminó con Dios. Y este es Enoc. Y Enoc, pues un personaje bien singular de Génesis 5:24. Dice que Enoc caminó con Dios y desapareció porque le llevó Dios. A Enoc, pues, se le reconoce como aquel que simplemente Dios se lo llevó porque caminó con él tan íntimamente. Se nos dice que es un ejemplo como lo que le va a pasar a la iglesia en el día del arrebatamiento, del rapto, cuando Dios nos va a llevar, si es que estamos vivos con Él. Estas dos personas se nos dice pues que caminaron con Dios. Es decir, caminaron
en el poder de la gracia y por medio de la fe recibieron salvación. ¿Cómo está tu caminar con Dios? De Noé salieron las generaciones y naciones que iban a formar el futuro. Y dice la Biblia, y Noé engendró 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Ahora, ¿sabes que a Jesús se le relaciona con lo que sucedió con Noé? Pues Cristo habló diciendo acerca de su segunda venida, que está en nuestro futuro actual. Y él dijo que iba a ser como los días de Noé. Y podemos leer un poco de lo que se dice en Mateo con respecto a los días de Noé. Y dice, y como fue en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque en los días antes del diluvio, la gente comía y bebía, se casaba y daba de casamiento, hasta que el día que entró Noé en el arca. Y no sabían nada de lo que sucedería hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. Podría decir, ¿por qué yo creo que hubo un diluvio? Porque Jesús, nuestro Señor, dijo que hubo un diluvio. Él hace referencia a Noé y el arca. Por eso es otra evidencia de que el diluvio fue algo real, universal, catastrófico. ¿Y qué no quiere decir eso? Que los días antes del diluvio la gente comía y vivía, se casaba y se daba en casamiento. Que la gente iba por su propia cuenta, haciendo su propia vida, sin importarle lo que Dios estaba diciendo. Jesús habla de un día que aún está por venir. Cuando Él regrese a la tierra, tomará por sorpresa a la gente. Los evangelistas y predicadores como Noé habrán estado advirtiendo del juicio inminente, pero las personas están ocupadas viviendo sus vidas. Ignoran la proclamación de la verdad hasta el momento en que el juicio caiga nuevamente sobre la tierra, esta vez por fuego, según lo que nos dice el apóstol Pedro. Pedro dice, con estas aguas también el mundo de aquel tiempo fue inundado. ¿Qué creemos en que un diluvio mundial? Aquí te lo dice Pedro. Y destruido, o sea, aniquilado totalmente por la misma palabra. Dios habló y ejecutó juicio. Los cielos y la tierra que existen ahora están reservados fuego, guardados para el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Una vez Cristo venga, pues va a ser ya muy tarde para los impíos. Solo les va a quedar el juicio final. Vale, qué palabras tan expresivas, ¿no? Si el arca de Noé fue un cuento de hadas, también entonces sería la segunda venida de Jesucristo y el juicio por fuego que le sigue. Pero el arca de Noé no es un cuento de hadas. Hace miles de años tuvo lugar un desastre real que cambió el mundo para siempre. Y otro está en camino. ¿Estás tú preparado? ¿Estás a bordo del arca de salvación? Es decir, perteneces a Cristo y con ello a la Iglesia Universal de Cristo, su cuerpo. Solo ejercitando fe en la obra salvadora de Jesús serás salvo del juicio venidero. ¿Has nacido de nuevo? ¿Has llegado a ser parte del cuerpo de Cristo? Bueno, espero que todos los que estamos aquí reunidos tengan eso totalmente, pues, concreto. Y dice Génesis, yo he aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra para destruir toda carne.
que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Así que todo lo que había, hombres, animales, plantas, todo fue destruido. Dios anuncia la llegada del juicio y luego detalla un plan de escape para Noé y su familia. Noé fue un receptor de la gracia de Dios, quien se le pidió que caminara por fe, construyendo una arca. No se, no se equivoquen al respecto. La salvación siempre ha sido por gracia, por medio de la fe. Dios le dio a Noé instrucciones específicas sobre cómo construir el arca. No dejó ningún detalle sin mencionar. El tamaño de la dimensión, los materiales eran importantes para Dios. Le dijo a Noé dónde colocar la puerta y la ventana, cuántas cubiertas construir. También le dio a Noé hasta una lista de los pasajeros. Dice las Escrituras, y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo. Macho y hembra serán. También le dijo a Noé que qué comida llevar a bordo del barco. Afortunadamente, Noé hizo todo lo que Dios le mandó a hacer. Tal como Dios se lo mandó, así lo hizo. Dios sabía que necesitaba un hombre que obedeciera sus órdenes. Noé obedeció a Dios meticulosamente. Así mismo nosotros hemos de obedecer. Un experto sobre el diseño del arca nos dice que el arca tenía una proporción de unos 135 metros por 22.5 metros por 13.5 metros. Según los constructores de barcos modernos, esta proporción representa un conocimiento avanzado de la construcción naval, ya que es el diseño para la estabilidad en mares agitados. El arca desafiaba, diseñada por Dios, era virtualmente imposible porcar. Para hacerlo, tendría que estar inclinada por más de 90 grados. Esto es sacado del libro Los nuevos recursos, nuevos usos y costumbres de la Biblia. Si Noé hubiese sido del tipo que toma atajos, que se encoge de hombros, de la obediencia, muchas veces nosotros, Dios dice una cosa y dice, así, pero lo puedo hacer de esta manera y va a resultar lo mismo. No, recuérdate, en la Biblia se dan instrucciones y hay que obedecerlas tal como Dios dice. El arca habría sido, si no hubiese obedecido Noé tal como Dios lo mandó, hubiese sido el primer Titanic que se hundió. Noé y su familia se habrían ahogado como todos los demás en el planeta Tierra. En cambio, Noé obedeció a Dios. Él construyó el arca según las especificaciones exactas que Dios le dio. ¿Qué modelo para que sigamos? Nunca superemos nuestra necesidad de la obediencia en la vida cristiana. De hecho, si quieres el favor de Dios y una comunión íntima con Él, aprende los primeros pasos de obediencia. Jesús lo dijo de esta manera: el que tiene mis mandamientos y los guarda, aquel es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Juan 14:21. Qué precioso, ¿no? Bueno, pues ahí dejamos a Noé. No sé si tienen alguna pregunta con respecto a Noé. Si podemos pasar a la Torre de Babel. ¿Les parece? Muy bien. El mundo se aleja de Dios. Ahí tienen una foto de posiblemente la forma en que el hombre quiso construir una torre que llegara más arriba que las nubes. ¿Qué podemos aprender de esta torre? Pues fue el comienzo del hombre queriendo ser absoluto en su forma de gobierno, desafiando
desafiando a Dios y buscando de dejar a Dios a un lado. Este es el comienzo del gobierno de las naciones. Babel, de ahí no va a salir luego la palabra Babilonia. Y es el comienzo de los poderes de los gobiernos, naciones terrenales. Y bajo el nombre de Babilonia se va a ver todo lo que es atroz, ajeno, violador, destruidor, lleno de violencia, lleno de sangre, lleno de maldades. ¿Qué es lo que impera en todos los gobiernos que no reconocen a Dios? Y esto, pues lo incluyo, no sé si lo digo más adelante, pero se me viene a la mente. Por eso que hay en Apocalipsis que Dios destruya la gran Babilonia, esta misma, que comienza aquí, y la destruye y su humo sube por los cielos de la destrucción de la gran Babilonia. Génesis 11, esta historia nos habla sobre el orgullo y la desobediencia de la humanidad y cómo Dios humilló y dispersó a la gente. ¿Qué podemos aprender? El peligro que existe en dejar a Dios a un lado. Que entendamos muy bien qué es lo que nos motiva a hacer lo que hacemos. ¿Es para nuestra gloria personal o es para darle la gloria a Dios? Y sobre todo, según andamos, tenemos que tener mucho cuidado con el orgullo, ya que el orgullo es un mal fatal. Por eso le llamó su nombre Babel, porque ahí confundió el Señor el lenguaje de toda la tierra. Y desde ahí nos despertó el Señor, nos dispersó el Señor sobre la faz de toda la tierra. Dios tuvo que poner un paro a toda esta maldad que estaba sucediendo y confundió su lenguaje para que se separaran y no idearan conjuntamente ir contra Dios. Génesis describe las naciones que descendieron de Noé. Noé tuvo 3 hijos, como habíamos dicho, Sem, Cam y Jefet. De estos 3 hijos y sus descendientes salieron varios grupos y tribus distantes. Después de la muerte de Noé, un grupo de personas emigró hacia el este y se asentó en la tierra de Sinar. El pueblo decidió construir una torre que alcanzaría a los cielos. Dios vio esto y no se agradó en lo que el hombre quería hacer. Durante la Torre de Babel las personas hablaban un mismo idioma, pero Dios confundió su idioma, por lo que ya no podían entenderse entre sí. Después de que el Señor confundió su idioma, Dios dispersó a la gente por toda la tierra, ¿verdad? Por toda la tierra de Sinar y por toda la faz de la tierra. La gente pues se dispersó por todo el mundo y se formaron nuevas tribus, lo que finalmente condujo al mundo que conocemos hoy en día. Génesis también nos dice, y dijo el Señor, aquí son un solo pueblo, todos ellos tienen la misma lengua. Y esto es lo que han comenzado a hacer. Y ahora nada de lo que se pongan a hacer les será imposible. Entonces Dios dijo, bueno, el peligro de desafiar a Dios. El pueblo usó la unidad para propósitos que no honraban a Dios. Buscaron construir una torre que alcanzara los cielos y glorificara su logro. El Señor vio esto y no le agradó. Cuando el hombre se une para hacer cosas, es capaz de llegar muy lejos. Pero ¿dónde está Dios en todo esto? A Dios le desagrada, pues se ve con claridad al hombre actuando por su propia cuenta, desechando a Dios. Y es por eso que nosotros tenemos que acercarnos a Dios y no alejarnos de Él en todo lo que hacemos. Cuidado con nuestros propios motivos y el orgullo.
Es de vital importancia entender la motivación detrás de nuestras metas y acciones, proyectos. Nuestras motivaciones pueden tener un impacto masivo en nuestro éxito. Si estamos motivados por la codicia, el orgullo y el deseo de reconocimiento, oh, esto yo lo hice, esto puede tener consecuencias negativas, sobre todo para con Dios. Como vemos en la historia de la Torre de Babel, debemos de hacer una pausa y preguntarnos, ¿por qué estoy haciendo algo? ¿Por qué queremos alcanzar este proyecto? La Torre de Babel nos enseña sobre las consecuencias del orgullo. El pueblo se reunió con un propósito o visión común para glorificarse a sí mismo en lugar de Dios. La Biblia habla mucho sobre el orgullo y nos advierte que tengamos cuidado de no dejar que nos consuma. Proverbios dice, el orgullo va antes de la destrucción y el espíritu altivo antes de la caída. Esto habla del peligro de dejar que nuestro orgullo se vuelva demasiado grande para nuestro propio bien. Y como esto puede llevarnos a una ruina, sobre todo en los caminos del Señor. En Santiago 4:6 se nos dice, Dios se opone a los soberbios, pero doy gracia a los humildes. Aprendamos a ser humildes, imitando a Jesucristo. No importa tu clase social, no importa si tienes o no tienes dinero, tienes que acercarte a Dios y humillarte ante Él. El orgullo, en un sentido de superioridad y una cantidad excesiva de importancia personal. El orgullo se muestra en muchas maneras. Por ejemplo, cuando pensamos que nuestras opiniones e ideas son más importantes que las de los demás. A Dios no le gusta nuestro orgullo, porque es un pecado que va en contra de su naturaleza y sus deseos para con nosotros. La Torre de Babel, pues, nos recuerda que hemos de tener cuidado con quién nos unimos para hacer estos proyectos. Todo, todo debe ser originado por Dios, y solo así Dios lo bendecirá. Very good, muy bien. Hemos dado dos temas. Hemos visto a Noé y hemos visto la Torre de Babel. ¿Qué tal vamos? ¿Una pregunta, alguna curiosidad, algo que te gustaría añadir con respecto a estos dos temas? Así me das un descanso. Si Hermano, no, pues dígame. sí, no, no, que bueno, cuando apareció el arco iris, bueno, el Señor Dios dijo que ya no iba a ser destruido más el mundo por agua, ¿verdad? Pero ahora en la cita que estábamos leyendo, ahí pues dice, se nos da a entender que va a ser destruida, pero por fuego, ¿es correcto? Claro, en el futuro va a ser Hágale. destruida por fuego. Sí, así es. ¿Cuándo va a pasar eso, Roberto? ¿Nos lo puedes explicar? Sí, cuando el Señor venga por nosotros, ¿verdad? Y cuando sea el fin del mundo. Exactamente. Después del reino milenial de Jesús. Al principio Jesús viene, destruye a las naciones y todos aquellos que estamos en Cristo, salvos, entramos a reinar con Cristo en lo que se denomina el milenio. Al final del milenio hay una última revuelta donde Satanás y los últimos impíos son lanzados al lago de fuego. En ese instante, Dios recrea todo, cielo nuevo y tierra nueva. Y es cuando aparece la nueva Jerusalén y viene a posar sobre la parte del Oriente Medio. Jerusalén va a abarcar una cantidad de terreno que va desde Francia hasta Israel. Ese será el tamaño de la nueva Jerusalén. Y va a no va a sentarse sobre la tierra, sino que va a estar por encima de la tierra. Y va a haber
va a ser maravilloso, los cielos nuevos y la tierra nueva. Pero antes de ese, en ese instante, es cuando la tierra va a ser destruida por fuego y Dios va a crear de nuevo un Génesis de nuevo. ¿Vale? ¿Entendido? Muy bien. Pues sigamos adelante. Y nos vamos a encontrar con Abraham. Una fe que salva. Abraham. Y de él, pues, tenemos mucho que aprender. Cosas buenas que no hay que hacerlas y otras cosas que sí pueden de ser mucha evitación. Como dice aquí, mucho podemos decir de Abraham, pero nos vamos a centrar en dos cosas nada más en este estudio. Primero, el día de su conversión y segundo, el día en que Dios probó su fe. Así que primeramente, Abraham, él fue hijo de Taré. Dios se le apareció a Abraham y le dijo que saliera de su tierra y se fuera a una tierra que él le haría ver. Él salió sin saber a dónde iba, pero salió en fe, dando pasos de fe. Y ojo, muchos pasos de fe que conducen a la salvación. Y llevó a varios lugares, y en todo Dios se le fue revelando tal día. En el proceso Dios le predicó el Evangelio. ¿Sabías eso? Y él, sin dudar, le creyó a Jehová, ya que observamos que Dios comenzó a obrar con Abraham en el capítulo 12, pero fue del capítulo 15 de Génesis que Abraham fue salvo. ¿Eh? Dice el capítulo 15 de Génesis: no temas, Abraham, yo soy un escudo para ti, tu recompensa será muy grande. Y Abraham dijo: oh Señor Dios, ¿qué me darás, puesto que yo estoy sin hijos y el heredero de mi casa es Eleazar de Damasco? Dijo además Abraham: he aquí, no me has dado descendencia, y uno nacido en mi casa es mi heredero. Ve aquí que la palabra del Señor vino a él diciendo: tu heredero no será este, sino uno que saldrá de tus entrañas. Él será tu heredero. Lo llevó afuera y le dijo: ahora mira el cielo y cuenta las estrellas, si te es posible contarlas. Y le dijo: así será tu descendencia. Y aquí está la clave, hermanos. Y Abraham creyó en el Señor, y en ese instante se le reconoció por justicia. En ese momento, él fue salvo, en Génesis 15. Pero Dios ya venía trabajando con él desde Génesis 12. Y se cumplió la escritura, dice Santiago. Y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Y este versículo de Gálatas 3:8 a mí me fascina, me da mucho gozo. Y dice así: y la escritura, fíjate que la palabra previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, anunció. Cuando unes estas dos palabras de prever, es como ver de antemano. Es como que tú mañana vas a ver esta clase por YouTube, la vas a mostrar, se va a mostrar. Así Dios le mostró de antemano a Abraham y dice, anunció, que dice de antemano el Evangelio, las buenas nuevas. Dios mismo testificó a Abraham el Evangelio en la frase que decía: en ti serán benditas todas las naciones. Es la promesa de la simiente, de la prole, de la descendencia, que un día iba a llegar al mundo, que es Jesús, nuestro Salvador. Y como nosotros nos podemos
caracterizar el ser descendientes, hijos de Abraham, herederos a través de Jesucristo, que es la que nos ha bendecido a nosotros. Pero te das cuenta, uno de los primeros evangelistas, Dios mismo, dando el ejemplo de anunciar el evangelio. En medio de todo esto, yo quiero añadir esto acá, que tendríamos que tener un curso completo con respecto a qué es esto de los pactos. Ya pasamos uno con Noé. Dios hizo un pacto con Noé y lo hizo a través que le dijo el arco iris, ¿no? Y le dijo, este va a ser una señal de que ya nunca más destruiré al mundo por agua. Y le hizo el arco iris como señal del pacto. Ahora, con Abraham Dios también hace un. Y esto es lo que dicen las escrituras. Fijaos bien. Le dijo, yo soy el Señor que te saqué de Ur de los Caldeos a darte esta tierra para que la poseas. Y él le dijo, oh Señor, ¿cómo puedo saber que la poseeré? Y le respondió, tráeme una novilla de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tortola y un pichón. Él le trajo todos estos y los partió por la mitad y puso cada mitad enfrente de la otra. Mas no partió las aves. Las aves de rapiña descendían sobre los animales sacrificados, pero Abraham los ahuyentaba. Y sigue, la historia dice, y sucedió que a la puesta del sol, un profundo sueño cayó sobre Abraham. Antes de seguir adelante, quiero que veamos lo que aquí se muestra, que Dios introdujo aquí una manera en que las personas hacían un tratado, un pacto. ¿Qué significa esto de partir animales? En primer lugar, tendría que decir, mira, que a mí me pase lo mismo que le ha pasado a estos animales si no cumplo mi pacto. Muerte. Me comprometo a cumplir lo que estoy diciendo de otra manera que me pasa así como estos animales. Otro punto que quiero que vean, partir por la mitad es una forma de hacer pacto. Tiene que haber un partimiento. ¿Os recordáis a nuestro Señor Jesús que dice que tomó el pan y lo partió en dos? Y dice, tomad, comed, esto es mi cuerpo partido. Esto es un juramento que estoy haciendo acerca del sacrificio que he hecho en la cruz, como un recordatorio. Espero que me han entendido esos dos pactos que he querido sacar a relucir. ¿Qué pasa ahora? Abraham cae con profundo sueño. Y aquí que el terror de una gran oscuridad cayó sobre él. Y Dios dijo a Abraham, ten por cierto que a tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no es suya, donde serán esclavizados y oprimidos por 400 años. Aquí Dios está profetizando cuántos años van a ser esclavos en Egipto. Yo también juzgaré la nación a la cual servirán. Y después saldrán de allí con grandes riquezas. Tú irás, tus padres, en paz, y serás sepultado en buena vejez. Y en la 4ª generación ellos regresarán acá, porque hasta entonces no habrá llegado su colmo la iniquidad de los amorreos. Y aconteció que cuando el sol ya se había puesto, hubo densas tinieblas. Y aquí, desde aquí parece, en esta forma aparece Dios mismo. Aconteció. Y aquí apareció un horno humeante y una antorcha de fuego que pasó entre las mitades de los animales.
En aquel día Dios, el Señor, hizo un pacto con Abraham diciendo: tu descendencia he dado esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Y aquí podemos aprender muchas cosas, como te digo, una enseñanza bastante extensa. Pero veamos, de aquí aprendemos que Dios es el que hace posible que nosotros seamos salvos. A pesar de nuestra condición pecadora, Él hace posible que a través de la gracia que nosotros podemos creer siempre y cuando nosotros seamos sensibles a su llamado. Abraham creyó y le fue contado por justicia, es decir, fue declarado justo. Y desde entonces él comenzó a caminar con fe. Dios iba a ser fiel a su palabra, por lo cual hizo un pacto. Un pacto es un contrato serio, un decreto, un testamento. En la antigüedad se realizaban pactos unilaterales y recíprocos. En el caso con Abraham, nos encontramos con un pacto unilateral. ¿Qué quiere decir esto? Que es Dios el que lo hace y Él lo va a cumplir. No está supeditado a la obediencia de Abraham. Es Dios el ejecutor y el consumador del pacto. Y lo observamos cuando los animales fueron partidos en dos y puestos uno al lado del otro. Y mientras Abraham dormía, Dios caminó entre los pedazos. Solo Él lo hizo, quedando sellada la responsabilidad de Dios en llevarlo a su término. Y es porque Dios ha sido siempre fiel a su palabra. Y a Dios mismo le debemos también nuestra salvación y de hacer de nosotros, pues, su pueblo, el pueblo de Dios, por medio de la gracia, a través de por la gracia, por medio de la fe. Ese es el primer punto acerca de Abraham. El segundo punto es un punto, pues, ya más conocido, que tal vez lo hayamos visto antes, no sé. Abraham nunca olvidó el día en que el Señor le dijo al patriarca: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, quien amas, y vete a la región de Moriah, y sacrificó allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Isaac, fíjate, mira, toma a Isaac. La primera vez que aparece la palabra amor en la Biblia es en este versículo, cuando dice, quien amas. Esto nos hace un paralelismo del amor de Dios para con nosotros. Y a pesar que entre Dios y Jesucristo hay un amor eterno, Él estuvo dispuesto a ir a la cruz por nosotros. ¿Qué clase de Dios haría semejante petición? Además, ¿no era Isaac el hijo prometido y el comienzo de una nueva nación? Pero Dios tenía en mente darnos un cuadro del Evangelio. Abraham se levantó al día siguiente y obedeció a Dios sin demora. Dios puso a prueba a Abraham para ver si lo reverenciaba lo suficiente como para hacer exactamente lo que le decía, incluso si la petición contradecía todo lo que sabía de que era verdad acerca del carácter de Dios. De esta manera Abraham caminó por fe, aprendió a temer a Dios y practicó la entrega total. Todos debemos de experimentar lo que es entregarnos a Dios completamente. ¿Necesitas que Dios traiga a tu vida un nuevo día? Una rendición total como la que vemos que tuvo lugar en el Monte Moriah. Esto es el núcleo de lo que se requiere, prueba de nuestra fe, si en verdad hemos creído en Dios. Lo que sucedió en el capítulo 15 fue evidenciado en el capítulo 22 de Génesis. En el 15, Abraham creyó, en el 22, su fe, su creencia fue puesta a prueba. En la vida cristiana, la rendición es el camino hacia la victoria espiritual. Sin duda, así es como Abraham llegó a ser
conocido como el padre de la fe. Todo lo entregó a Jehová, todo lo entregó libremente, siempre confiando en él, en su presencia todos los días. Así pues, entreguemos nosotros todo a nuestro bendito Salvador, ya que la esencia de entrega tiene que ver con adoración. Y es precisamente en este pasaje de Génesis 22 que esta palabra también aparece primera vez, cuando dice, entonces Abraham dijo a sus mozos, quedaos aquí con el asno, yo y el muchacho iremos hasta allá, es decir, el monte Moraya, y dice, y adoraremos, pero también dice, y volveremos a vosotros. Al decir adorar, estaba diciendo sacrificio, entregarte todo mi amor, mi hijo, el prometido, te lo entrego. ¡Wow! Menuda prueba de fe. Este pasaje es crucial. Solo una fe ciega en Dios es capaz de andar tal como Dios manda. El cuadro que se nos presenta es un tipo de lo que Cristo hizo para obedecer a su Padre. Él también llevó a la cruz, tal como Isaac llevó los leños para el holocausto. Solo que en esta ocasión Jesús mismo fue el cordero sacrificado. En el caso de Abraham, Dios proveyó un carnero. Propósito, esta es la primera vez también en Génesis 22 que Dios se presenta como Jehová Jireh, Dios proveerá, dando a conocer que Dios iba a proveer un holocausto perfecto en Jesucristo. Amén. ¿Qué tal? ¿Qué les ha parecido todo esto de Abraham? ¿Les ha gustado? ¿Alguna pregunta de Abraham? ¿Cómo vamos? ¿Algún comentario? ¿Todo bien? Bueno, pues sigamos adelante. Isaac, un hombre, sí, ángeles. Ayúdame con una pregunta, lo que sea. Abre tu Hola, micrófono, Ángeles. Hola, hola. hola. Hermano, yo tengo una duda. En varias partes bueno, ahorita estamos hablando de Abraham, pero hay otras partes donde la Biblia dice que Dios hizo pacto bueno, ahorita dice con Abraham, Ujú. según lo que usted nos veía. Mi pregunta es, ¿solamente Dios pacta con el ser humano o el ser humano también puede pactar con Dios? Porque he escuchado personas que luego mencionan esta frase de haz un pacto con Dios, pero ahorita que usted estaba mencionando acerca de partir algo, eh, Que- está esa duda. No sé si me puedo apoyar que la, sí, es que la verdad es que la gente a veces dice cosas y hace cosas. Pero Deuteronomio nos habla de no hacer juramentos, ya no se diga pactos, pero hacerlos. Porque nosotros decimos una cosa, damos la vuelta, o a los días estamos haciendo lo contrario. Es la naturaleza humana. En este caso, como se trata de salvación, del núcleo de todo, Dios conoce el corazón del hombre. Y no podía decir, mira, todo lo que te prometo, Abraham, va a estar supeditado a tu obediencia. No, esto es un núcleo muy diferente. Cosa diferente es cuando se hace el pacto de Dios con Moisés, el pacto de la ley. Allí sí entra en función las dos personas, es recíproco. Dios dice, si me obedeces los mandamientos, yo te bendeciré. Pero si me desobedeces, te maldiciré. O sea que ahí en el pacto mosaico de la ley sí hay una reciprocidad de entendimiento. Obedece, bendecido. Desobedece, maldecido. Ahora, no es recomendable, ángeles, que nosotros andemos haciendo pactos con Dios, porque nosotros somos seres humanos. Que ya te digo, hay mucha gente que dice, ay Señor,
te prometo que ya nunca lo voy a hacer. ¡Pum! Al momento lo están haciendo de nuevo. La gente puede estar en la iglesia adorando y festejando y entregando a Dios, y al salir a la calle, como que se le olvida todo. Así que personalmente creo que no es recomendable andar haciendo pactos tú mismo o él mismo con Dios. No, no es bíblico eso, porque no somos Dios. Y hay que tener mucho cuidado con eso. Y de Deuteronomio, vamos a ver más adelante, nos llama la atención a no hacer juramentos que luego no pasan adelante. Pues muchas gracias, Ángeles. Espero que te haya contestado. Sí, gracias, hermano. Tengo otra pregunta. ¿Ok? ¿Hay diferencia entre juramento y pacto? Podría ser, todo es cuestión de ver cuál es la letra pequeña, ¿no? Pacto es como un sello de que, mira, si no cumplo, que me muera. Muy serio, muy serio. Nosotros realmente, imagínate, solo por la gracia de Dios, Ángeles, y su misericordia, es que estamos vivos. Imagínate que Dios tratara con nosotros de la misma manera que trató con la iglesia. Aquellos dos que se quedaron con parte de la ofrenda. ¿Qué les pasó? Dios los Pues, mató. exacto. Entonces, el pacto es algo muy serio. No hay que hacerlo. Juramentos, tampoco es recomendable hacerlo, pero no es tan severo como un pacto, ¿verdad? Pero sí que lleva compromisos, lleva consecuencias, cuestiones legales o no legales. Cuidado con jurar. Es por eso que es muy importante, digamos, el matrimonio, por sacarlo a relucir. El matrimonio es un juramento y un pacto. El juramento es un pacto muy serio ante Dios. Que la gente lo rompe, sí. ¿Y por qué siguen adelante? Lo mismo, por la gracia y misericordia de Dios. Pero si nos atuviésemos a lo que dice, a lo que debe de ser, pues no sería aceptado. Muy bien, gracias, Ángeles, Ángeles. Gracias, Muchas hermano. gracias. Un beso. Vayamos a ver qué nos aprendemos de Isaac. Vamos a ir un poco más rápido. La primera lección sobre Isaac es que deja que Dios elija a tu pareja. ¿Cuántos problemas, hablando mismo de las cuestiones matrimoniales, existen? Tal vez porque elegimos mal o no. Mira, la verdad es que no hay matrimonio perfecto. Pero si Dios te une, es de Dios. La elección de tu pareja es una de las decisiones más importantes en la vida. Una vez que te casas con una persona, estás atado por la bendición y la gracia de Dios. Jesucristo mismo dijo esto sobre el matrimonio. ¿No han leído la escritura que dice, en el principio el Creador hizo al ser humano, varón y hembra? Y dijo Dios, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que lo que ya no son dos, sino que una sola carne. Muy fuerte. Y Dios fue el primer ministro que llevó a cabo el primer matrimonio entre Adán y Eva. Dios está en medio de la unión de toda pareja. Así que bonita la historia, ¿no? Y cómo Dios guía, instruye a Isaac a buscar de su pareja. Y cómo este sirviente, este mozo, fue en busca
de su esposa. Y va y la encuentra. Tremendamente maravilloso. Una predicación que escuché una vez. Eso es como pedirle a Dios de antemano que te guíe en la elección de esa persona. Y que sea el Espíritu Santo que haga los pasos de ese mozo que va en busca de esa pareja, que se lleve a cabo y poderla conseguir de esa manera, ¿verdad? Segunda lección, procura nunca tener favoritismos, ¿no? Al igual que su madre, la esposa de Isaac, era estéril. Sin embargo, Isaac y Rebeca no pusieron el asunto en las manos de Dios. Habían esperado en el Señor durante unos 20 años. Isaac suplicó ferviente a Dios y el Señor le concedió su petición. Y Rebeca, su mujer, concibió. Isaac tuvo un hijo, no uno, sino dos. Tuvo hijos gemelos, a saber, Esaú y Jacob. Y el problema se hace evidente rápidamente. Isaac amaba a Esaú. Isaac amaba a Esaú, pero no comía de su casa. Pero Rebeca amaba a Jacob. El juego de favoritismo jugado por Isaac y Rebeca pronto mostraría su cara fea. En lugar de ser hermanos cercanos, Esaú y Jacob se convirtieron en rivales. La rivalidad entre los dos hermanos llevó a Rebeca y Jacob a engañar a Isaac. Engañaron a Isaac para que diera la bendición a Jacob en lugar de Esaú. Jacob, como sabemos, robó la primogenitura a Esaú y robó pues también la bendición. Sabemos por las escrituras que Dios no muestra favoritismos. Santiago incluso repetitivamente a los primeros cristianos de no mostrar favoritismos, porque este me gusta, porque este me cae más bien, voy a hacer que esto lo lleve por acá. En muchas iglesias nuestras existen favoritismos. Ya porque es el hijo de fulano de tal, le voy a dar la oportunidad que sea diácono o que sea ujier o que cante, porque es de aquella familia. No, en el cristianismo no debe de haber favoritismo. Tercera lección, tenemos que hacer las cosas a la manera de Dios. Tenemos que respetar sus designios a pesar de nuestras inclinaciones. Es obvio que Isaac favoreció a su hijo Esaú más que a Jacob. Seguramente está más que dispuesto a darle la doble porción de su herencia a Esaú, que también es costumbre de la tierra. El hermano mayor debe recibir esa herencia que sus hermanos menores. Pero esto no sucedió en el caso de Esaú y Jacob. Antes de que Esaú y Jacob nacieran, el Señor dijo a Rebeca: dos naciones hay en tu seno, dos pueblos se dividirán desde sus entrañas. Mi pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Isaac también podría haber sabido acerca de esta profecía, ya que Rebeca se lo había dicho. Esto es la voluntad de Dios desde el principio. Sin embargo, es importante notar que Dios tampoco está jugando con el favoritismo aquí. Veremos más adelante que Esaú realmente tuvo una actitud equivocada. Esaú no le dio la suficiente importancia a su progenitura. De hecho, se la vendió a Jacob por un plan y un plato de guisado. El relato de Génesis añade: así menospreció Esaú su progenitura, algo que nunca tuvo que ser, a pesar de que ese sancocho, esa sopa a la olla estaba riquísima, nunca tuvo que ser así. Esaú lo perdió todo por no dar importancia a lo requerida a la heredad de la progenitura. Cuarta lección. Isaac fue un pacificador. Uno de los productos más importantes de la región del Medio Oriente es el agua. Por lo tanto, si encuentras agua,
cavado en un pozo, significa mucho para ti. Isaac era un cavador de pozos diligente. Sin embargo, cuando él y su siervo encuentran agua, el pastor de Gerar guiñó con los pastores de Isaac y se apoderó injustamente del pozo. En lugar de pelearse por el pozo, Isaac se murió en un lugar al otro. Este incidente ocurrió más de una vez. Al igual que Isaac, a veces debemos de elegir la paz en lugar de la victoria. Podemos ver que Isaac prefirió la paz en lugar de tener razón. Si hay momentos en que debemos de luchar por nuestro derecho, pero Isaac reconoció que la venganza pertenece a Dios y él pagará. Isaac entregó su problema a Dios y dejó que él se encargara de la situación. Veamos un poco más de Jacob, un hombre que luchó para ser bendecido. Y el carácter de Jacob, pues, es algo abrumante, porque Jacob se quedó solo y un hombre luchó hasta con él hasta el rayar el alba. Cuando vio que no había prevalecido contra Jacob, lo tocó en la coyuntura del muslo y se dislocó la coyuntura del muslo de Jacob mientras luchaba con él. Entonces el hombre dijo, suélteme porque raya el alba. Pero Jacob respondió, no te soltaré si no me bendices. Y él le dijo, ¿cómo te llamas? Y él respondió, Jacob. Y el hombre le dijo, ya no será tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has prevalecido. Entonces Jacob le pregunté y dijo, dame a conocer ahora tu nombre. Pero él le respondió, ¿a qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo ahí. Jacob le puso a aquel lugar el nombre de Peniel. ¿Qué es lo curioso de Jacob? Que fue un farsante, un falso. Si pudiera él venderte sus zapatos, te lo vendería, como sea. Era un negociante, mentiroso. ¿Cómo se convirtió un estafador en un héroe de la fe? Después de una lucha que duró toda la noche con Dios y a las orillas del río Jacob perdió, pero sobrevivió. Dios le dio un nuevo nombre, Israel, y una cojera como recordatorio constante de su nueva identidad. Al igual que Jacob, todos poseemos profundos defectos personales. Cometemos errores y luchamos por hacer lo correcto a los ojos de Dios, pero fallamos. Somos vasos de barro y pecadores, salvos por la asombrosa gracia de Dios. Dice las Escrituras en hebreo, por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de sus hijos de José y adoró apoyándose sobre el extremo de su bastón. Sí podemos ver, pues, que Jacob, pues, llegó a ser el que heredó todo y que a través de él seguiría el linaje de la bendición de Abraham. Y sabe muy bien, pues, que a él le nacieron, pues, 12 hijos, una hija, las 12 tribus de Israel, sobre todo, pues, de su amada primera Raquel, le nacieron 2 hijos. Uno de ellos fue José y el otro Benjamín. A Lea, la hermana mayor de Raquel, le nacieron otros 4 hijos, unos 6, y a las sirvientas le nacieron los otros 4, y así se complementa las 12 tribus de Israel. El personaje curioso que tema auge varios de los últimos capítulos del libro de Génesis es José. ¿Y qué puedo resaltar de José? Un hombre de Dios. Y si yo lo calificaría a José, es integridad. Un hombre íntegro. ¿Cómo te consideras tú? Una persona íntegra. A veces, siempre,
qué sé yo. Así que se ven tantas cosas acerca de Josué, pero lo importante es cómo Dios hizo toda la historia. No quiero ahondar mucho en esto, por cuestión de tiempo, pero conoced cómo José era el favorito de Jacob, cómo le regaló aquel manto precioso de colores y cómo se lo puso con orgullo y lo enseñaba a los hermanos, lo que causó celos entre ellos por ser el hijo preferido, lo que llevó a que le echaron a aquel pozo y después de eso lo vendieron en una caravana que iba para Egipto. Llegando allá, pues imagínate cómo llegó a ser desde un esclavo hasta ser el primer ministro de Egipto. Pasó por muchas pruebas, sobre todo la prueba de integridad moral, cuando la esposa de Potifar quiso pues seducirlo, pues él no permitió. Era un hombre íntegro en su moralidad, era un hombre íntegro en su religiosidad, a pesar de que adquirió todos los conocimientos de Egipto, él se mantuvo fiel a las enseñanzas que había tenido de su padre y sabía que iba a volver a ver a sus hermanos. Estos tienen que bajar a Egipto por la cuestión del hambre y allí pues ya está José en una eminencia política fuerte y pues es de bendición para con el pueblo de Israel. José también es un tipo de nuestro Señor Jesús. Sus visiones fueron extraordinarias, su vestimenta de primera calidad. Un joven de mucho vigor y entusiasmo que no pasó tiempo para causar celos a sus hermanos. Sus sueños le costó que lo echaran en un pozo y luego ser vendido a una caravana que iba para Egipto. En medio de toda la vida de José, es un cuadro de la providencia de Dios. Dios actuando en favor de su pueblo, de su voluntad y de los acontecimientos que van a suceder en el futuro. Tú le perteneces a Dios y está bajo su providencia. Tienes que estar seguro de eso. José fue un hombre íntegro en su relación, en su vida moral, ya que a pesar de estar solo en un país distinto de costumbres, religión política, él mantuvo su fe en Jehová. Qué valentía mostró al no dejarse seducir por la mujer de Potifar. A pesar de que fue acosado injustamente, él mantuvo su integridad. Hemos de ver José de la perspectiva de la integridad. Y José unció su carro y subió a José para ir al encuentro de su padre, Israel. Y apenas lo vio, se echó sobre su cuello y lloró largamente sobre su cuello. Entonces Israel dijo a José: ahora ya puedo morir después que he visto tu rostro y sé que todavía vives, ya que José pues era el hijo predilecto de Jacob. Y lo dejo con esta última frase: vosotros pensasteis hacer mal, pero Dios lo tomó a bien para que sucediera como vemos hoy, y Él preservará la vida de mucha gente. Que tú seas un preservador de la fe de muchos, bajo tu integridad como cristiano, para vivir bajo la sombra de Dios, bajo su mano poderosa de omnipotencia y omnipresencia. A Él sea la gloria, por siempre, para siempre. Muy bien, hermanos, llegamos aquí al final de esta lección. Sin antes, pues, de nuevo, es hora de hacer preguntas. Son largos pasajes bíblicos. ¿Algún comentario? ¿Qué te ha parecido? ¿Qué has aprendido? Pero que algo. Adelante. Abre tu micrófono y coméntanos algo. No le voy a preguntar yo.
Qué buen hombre. La hermanita Saraí está Sobre todo. levantando la mano. ¿O quién? Ah, Sarai. sí. Saray, tiempo de no hablar con usted. ¿Qué tal está, Saray? Abre tu Buenas micrófono. noches. Buenas Pues noches. andamos muy bien, hermanos. Es interesante principalmente ver la historia de José porque tiene muchas similitudes con Jesucristo. Por ejemplo, que sus Sí, hermanos lo vendieron por monedas de plata. Jesucristo también lo vendieron por piezas de plata. La sí, forma en la que José resistió la tentación, en este caso de la esposa de Potifar, así también Jesús resistió la tentación de Satanás en el desierto y vemos sí, con él así muchas similitudes. exactamente. Se dice que José es un tipo de Jesús. Se pueden hacer muchas comparaciones, pero vale, ¿qué ejemplo nos deja José? Hay que aprender mucho de él, sí. Gracias, Saray, por tu comentario. ¿Alguien más? Hola, Sí, pastor, buenas noches. dime. Buenas Eh, noches. Quería hacerle una consulta sobre Abraham. Cuando Dios le ordenó, le pidió que vaya y sacrificara a su hijo. Me Yes. imagino cuando dejó el asno y y sus sirvientes y solamente él caminando con su hijo, ¿no? Eh, Me imagino, no sé qué él estaba pensando, tantas cosas que pasaba por su cabeza, imagino, no lo sé. Pero yo quiero saber cómo es que él tenía, cómo hizo crecer su fe, cómo es que él tenía tanta fe. No tenía una Biblia, creo. ¿En dónde? ¿Cómo se basó, para que él pudiera tener esa fe tan grande y creerle a Dios? Nosotros tenemos una Biblia ahora y podríamos ver, sí, Dios cumple sus promesas, Dios es bueno, Dios es misericordioso. Sabemos eso por lo que hemos leído, pero él, ¿dónde, de dónde sacó toda la fe que tenía? ¿Cómo conocía a Dios así de esa manera? No lo sé. Imagínate, Ivonne, que tú, en lugar de la Biblia, Dios mismo se te apareciera. Dios mismo se le aparecía a Abraham. Él lo sacó a través de su voz de Ur de los Caldeos. Lo llevó y se le fue mostrando en distintos lugares. Cuando llegó allá a Moraya, en este mismo monte, es con donde él hace también el pacto con él. Él lo está viendo personalmente y le está creyendo. ¿Ve la diferencia? Mm, Imagínate que Dios se te apareciera a ti y te dijera, Ivonne, ujú, tal cosa. Y ujú, Dios le había prometido que su simiente iba a ser bendecida, la que Dios le había dado. Y de seguro que era Isaac. Pero él también, ahí se nos dice, y volveremos. Iremos, le dice a los mozos, ofreceremos holocausto, sacrificio y volveremos. Su fe es mm. que iban a Wow. volver. Tremenda. ¿Por qué? Porque ya para ese entonces Abraham sabía de la resurrección. Aunque yo lo mate, Dios lo puede resucitar. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¡Qué fe, De no! verdad. Te digo, claro, Exacto. nosotros tenemos la Biblia, pero imagínate tener a Dios mismo, que fe, aparecerse y decirme tal cosa y tal cosa. Hijo, ¿qué más que creerle a Dios? Que creerle a Dios. Y bueno, sí, Es cierto. tenía esa ventaja, Abraham, bastante ventaja para creer y serle fiel a Dios. Y Dios, pues, Exacto. en su grande amor y misericordia muestra cómo Él es el proveedor de todo. Amén. Saludos, Estos Ivonne. grandes, quería preguntarle, estos grandes Sí, hombres
como Noé también, ¿no es cierto? Él también tenía fe, Sí, tenía una fe similar a la de Abraham para construir algo que nunca había visto, ¿no? Que era como un Titanic, supongo, sí. en ese Si de este ese loco, ¿qué tiempo, hace? ¿no? Este Exacto. loco, ¿qué está Entonces, haciendo? esa es la fe que Sí, tenían estos hombres que caminaban con claro. Dios, ¿no? Esta era la fe tan grande. Y lo que veo también en Noé, en Abraham, es que Dios les daba las instrucciones precisas y ellos seguían y obedecían al pie de la letra. No le aplicaban su sentido común, no le aplicaban, no le añadían nada. Exacto. Y es ahí donde nosotros nos equivocamos. Ah, no, es que aquí como que yo sé cómo hacerlo mejor. No, lo bueno es que nosotros tenemos instrucciones claras en la Biblia de cómo hemos de hacer las cosas. Gracias, Ivonne. Saludos a Manuel. Gracias. Veamos qué nos dice Juanita. Buenas noches, pastor. Quiero aportar también con mi comentario, acordándome de las lecciones anteriores que tuvimos con usted, el corazón de un Sí, verdadero adorador. sí, fue muy Y bonito, sí. ordena, ¿no? A Abraham que sacrifique a Isaac, a su hijo. Aquí vemos Ujú. que Abraham era un verdadero adorador, Así es. porque Dios cuando dice, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien Tu amado, vete a tierra de quien Moría y tú amas. ofrecérselo a él en sacrificio. Entonces ahí vemos la primera palabra de Sí, amor. O sea, muchas veces Dios ujú, nos pide, amamos, que nosotros le entreguemos, ¿no? Y en el 5 sí, dice, amor. siervo, esperad con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos, y volveremos a vosotros. Tenía Exactamente. Seguridad. esa seguridad, esa fe Yes. única, quebrantable, de que iban a regresar. Así es. Ver, ¿no? Ujú. Dice Así así, es. todas las Muchas naciones de la gracias, tierra Juanita. Y a través obedeciste a de mi eso, voz, pues, obediencia, ¿no? nosotros Así hoy que somos podemos bendecidos. un Very verdadero good. adorador. Así es. Gracias, Juanita. Bendiciones muchas. ¿Alguien más? Muchas Una gracias. última participación antes de cerrar. ¿Algún caballero? ¿Un caballero de fe? Si no, pues, adelante, Roberto. Amén. Bueno, hermanos. Qué bendición, Mira, ahí ¿verdad? tenemos a Ricardo. Lo estoy viendo ahí. Qué bueno verte, Ricardo. Estoy aquí en tu tierra amada de El Salvador. Bueno, adelante, Roberto Méndez. Amén. Bueno, muchas bendiciones a todos por habernos acompañado. Muy linda la clase. Aprendimos bastante, que es lo principal, ¿verdad? Y no solo aprenderlo, sino también pues compartirlo, ¿verdad? Para evangelizar a Sí, otros, que más interesa. Hermano Marcos, ¿se encuentra por ahí? Marquitos, Marquitos, Amén, aquí estoy, siervos del Señor. Dame, hermanito. Es lo que estoy escuchando Amén, amén. que Bueno, ahí, ya, para despedirnos, a ver si nos ayudaba con la oración bien, final. bien, no hay problema. Inclinemos nuestro rostro en señal de reverencia al Señor y cerremos nuestros ojitos y le decimos, Padre de la Gloria, Señor, gracias por este maná, Señor, que tú nos has dado, Padre. Porque nos has enseñado, Señor, los héroes de la Biblia, Señor, los héroes que tú has tenido, Señor, como Noé, Enoc, Abraham, Jacob, José y demás héroes, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener esa fe, Señor, esa convicción de tu palabra, Señor, para poder nosotros también guardarla en nuestro corazón, Señor,
y las personas, Señor, que están escuchando, Señor, en YouTube y en todas partes, Señor, donde publicamos, Señor, estas enseñanzas, Señor, sepan que Dios es grande, omnipotente, omnipresente, Señor. Él lo sabe todo, Señor. Sabe todo lo que nosotros tenemos en nuestro corazón, Señor. Y por esa razón, Señor, seguimos aprendiendo día a día, Señor, en 5E Internacional. Agradecemos, Sí. Señor, a este medio, Señor, a los maestros, Señor, porque estamos, Señor, aprendiendo de ellos, Señor, aprendiendo de sus palabras, Señor. Gracias le damos, Señor, porque estamos aquí, Señor, receptando, Señor, todo esto enseñanza, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén, Señor.